Un 12 de agosto de 1995 se creó el programa Explora, que surge bajo el alero del entonces Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Desde el 1 de enero del 2020, con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el programa Explora pasó a depender de esta nueva entidad pública y se implementa en cada región del país a través de los proyectos asociativos regionales. En la región de Magallanes, este proyecto se ha desarrollado de manera continua durante estos 29 años por la Universidad de Magallanes. Estos 29 años que ha estado este proyecto, con un nombre muy interesante que se denomina Explora, ha abierto la mente de muchos jóvenes, muchos niños, para que ellos piensen que la ciencia es una forma de ver el mundo, que la ciencia es la manera en la cual ellos pueden desarrollarse como personas. Pero en el fondo está que la ciencia es la base para que efectivamente nuestras naciones y nuestros países puedan crecer. Y eso, cuando uno logra desarrollo, claro, normalmente uno piensa en la parte económica, pero cuando estos recursos llegan a las naciones, cuando uno logra generar mayor valor añadido a lo que hace, cuando uno realmente logra tener una mayor producción dentro de su país, también puede pensar en cosas más grandes, como el desarrollo humano. Lo que se buscó siempre fue traspasar las barreras del ámbito científico exclusivamente y llevarlo al ámbito educativo. Fue así, insisto, desde el año 95 hasta el nacimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Si logramos que nuestros niños, niñas, los y las adolescentes pasen a sus carreras formativas ya con este pensamiento crítico, la necesidad de seguir cuestionando, pero además pensando en innovación, claramente vamos a lograr que la ciencia, la tecnología, el conocimiento e innovación sean un pilar para el desarrollo. Retrocediendo en el tiempo, ¿cómo comenzó Explora Magallanes? A mí me tocó dirigir el Congreso Nacional de Química en los colegios. Era un congreso donde participaban todos los colegios que querían participar y fue un evento muy bonito y obviamente que en el momento de buscar financiamiento recurrí al programa Explora y cuando rendí los fondos que ellos me aportaron, me invitaron a participar de esto y me explicaron de qué se trataba. En ese entonces planteamos un proyecto chiquitito, así como de conferencias, ¿no? En sus inicios, la falta de recursos estatales y el desconocimiento del programa dificultaban la implementación de las actividades, según recuerda la exdirectora del programa regional, Margarita Garrido. Edelman fue uno de los primeros que nos ayudó voluntariamente, ni siquiera le fuimos a pedir ayuda porque el hijo de uno de los gerentes participó en Explora y él se acercó a nosotros y dijo, oye, esto nosotros lo podemos apoyar. Si faltan cosas, bueno, nos faltaban muchas cosas, pero siempre salía de alguna parte, realmente. Aguas Magallanes. Bueno, recibimos apoyo de todo el mundo, del gobierno regional. El gobierno regional financió un viaje de los profesores para que fueran y viajaran y conocieran el lago, los ventisqueros del lago Grey, pero no por el parque, sino que en un barco visitamos el ventisquero Grey y nos quedamos a alojar en un hospedaje de la Universidad de Magallanes. Y ahí hubieron profesores que lloraron porque dijeron esto no lo habríamos podido conocer jamás por lo caro que es. Ese era un lujo, realmente, y ese lo financió el gobierno regional porque creía en lo que nosotros hacíamos. Las actividades continuaron con el objetivo de potenciar las ciencias en niños, niñas y adolescentes de la región. Luego, el proyecto se fue ampliando. Algo que comenzó con un par de charlas, se le sumaron más talleres, campamentos, congresos regionales y nacionales. Así, se fueron sumando nuevos actores relevantes para el proyecto, como profesionales y monitores para diversas actividades. Yo empecé a trabajar en Explora en el año 1990
97 y como colaboradora, en ese tiempo coinvestigadora, de Margarita Garrido. Ella presentó un proyecto al primer programa, digamos que era el primer llamado concurso, fue cuando empezó el Explora a nivel nacional, y se ganó el proyecto y me invitó a colaborar con ella. Entonces fuimos más bien pioneras del programa Explora aquí en Magallanes y también a nivel nacional, porque fueron los primeros proyectos que empezaron a divulgar la ciencia en el país. Más que Niña Explora, fui monitora Explora. Siempre yo vivía en Puerto Natales y ahí gran parte de las posibilidades de acceder a este tipo de talleres era muy complejo. Sí sabía del Explora, pero cuando pude entrar a la universidad acá en Punta Arenas, finalmente pude meterme más en el mundo Explora y me convertí en una monitora, de la cual me hacía cargo de talleres, acompañaba las distintas actividades que se hacían en los colegios, también en los congresos. Así que había harta actividad, que eso fue entre más o menos el 2003, yo creo, hasta el 2007 y un poquito más, porque unos años siguientes a lo que salí de la universidad pude seguir también trabajando con algunas cosas pequeñas. Me acuerdo mucho cuando se hizo el Congreso Científico Escolar Nacional acá en Punta Arenas, porque tuvimos un gran grupo de personas que manejar, cantidad de trabajo todos los días, como por 2 o 3 semanas, nos quedábamos hasta las 10 de la noche con la profe Maggi, trabajando para allá y para acá para que saliera todo bien, saliera de lujo, y fue un bonito congreso que se hizo acá. Vinieron muchas personas de otras ciudades, y que no tenían la posibilidad de venir a Punta Arenas, entonces eso también marca un hito en muchas de las personas. La posibilidad de haber participado también en muestras que venían del MIM, que también era acercar este tipo de conocimiento, que hoy en día es mucho más fácil acceder a muestras que venían desde Santiago con caracolas, que eso también fue muy, muy, muy bonito. Así que, y bueno, y el otro granito que tengo es que gracias a participar del Explore y de acompañar algunas actividades pude conocer el trabajo en el cual hoy en día me desempeño. Entonces también me abrió esa puerta para poder trabajar en lo que hoy en día estoy haciendo acá en WSS Chile. Bueno, yo soy de Porvenir, de la ciudad de Porvenir, y yo comencé en Explora el año 97. Eso fue a través de una invitación de nuestro profesor de biología en esos años. Yo estudiaba en el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, en Porvenir, y el profesor llegó con esta invitación al curso de que estaba un programa de ciencia que se llamaba Explora y que era para incentivar a los jóvenes a trabajar en ciencia. Y participé durante ese periodo en el primer campamento científico de jóvenes de Explora en Punta Arenas, que fue en la Universidad de Magallanes. Y estuvo súper entretenido y fue emocionante también, porque nos teníamos que venir desde Porvenir juntos en la barcaza y quedarnos en la universidad. En esos años el campamento consistía en que uno se quedaba la semana entera en la universidad alojando. Entonces eso igual nos permitió conocernos con jóvenes de otros liceos y colegios de la región. Había gente de Punta Arenas, gente de Puerto Natales también, y nos separaban en grupos por interés. Entonces había gente que estaba interesado en talleres de ciencia y habían otros que estaban interesados en talleres más humanistas. Y a mí me interesó la ciencia, así es que me integré a los talleres de biología y de química que se hicieron en el Instituto de la Patagonia. Y me gustó mucho porque, bueno, conocí los laboratorios, hicimos unos experimentos, conocí a las profesoras de la universidad que daban clase en ese tiempo, y en ese tiempo también conocí a la profesora María Soledad Astorga, que ella todavía da clase en la universidad, y sentí harta cercanía hacia ella porque ella nos contó su historia de vida y uno siente que es posible llegar a ser un profesional y dedicarse a la ciencia. Fueron personas muy cercanas, además me gustó el laboratorio, me gustó el espacio. Entonces decidí estudiar licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de Magallanes, en parte también por el haber participado en ese campamento científico de Explora. Para la realización de actividades,
ha sido fundamental la colaboración de docentes, que junto a sus estudiantes han dado vida al Par Explora Magallanes. Incluso, muchos de ellas y ellos hoy participan con más entusiasmo y siguen acercando las ciencias a nuevas generaciones. Yo empecé a trabajar en proyectos de Explora, en investigación científica escolar, como el 2008, cuando llegué a la escuela Arturo Prat Chacón. Desde ese año, desde 2008, empecé a trabajar en proyectos de Explora de investigación de ciencia escolar. Y para mí ha sido una experiencia bastante positiva. Empezamos a trabajar en los primeros años proyectos que tenían que ver con la biología marina, que eran proyectos muy interesantes. Y al transcurrir el tiempo empezamos a trabajar en otra área que era la agronomía, con los lupinos. Con el proyecto de los lupinos ganamos la feria regional y fuimos a representar a la región a nivel nacional, la feria Explora que se hace en Santiago. Posterior a eso empezamos a hacer biopreparados, que ya son proyectos de innovación o como se llamaban antes, proyectos tecnológicos. Hicimos biopreparados de enraizantes. Con uno de enraizantes durante la pandemia ganamos igual la feria y pudimos representar a la escuela y a la región en una feria virtual que se hizo, porque nos pudimos reunir en Santiago porque estaba todo el asunto de la pandemia. Estamos hablando de 2021, inicio de 2022. Y actualmente, ¿cierto? Seguimos en la línea de los biopreparados. Estamos con un proyecto muy interesante, un antihongo, elaborado con materia prima, ¿cierto? Que es el calafate, que es el fruto regional. Y también quisimos colocar un proyecto que tiene que ver con la escuela, que esta es una escuela medioambiental, hacer invernaderos, ¿cierto? Utilizando las garrafas de plástico que habitualmente son malamente, ¿cierto? Son como basura, pero nosotros las vamos a utilizar haciendo invernaderos con estructuras de tubos de PVC y sería un aporte importante el realizar estos invernaderos. La verdad es que ha sido, yo creo que el pilar fundamental de mi formación de ciencias está por Explora. Partí cuando estaba en segundo año de universidad, fui como tutora, acompañé un grupo de explorines y después cuando egresé de la universidad y entré a trabajar a esta escuela, empezamos a formar grupos Explora. Y ahí yo me di cuenta que los niños estaban con muchas ganas de trabajar en actividades científicas, en ir al campo. Entonces, Explora me abrió distintas oportunidades. Nos hacían capacitación a los docentes, pero también esas capacitaciones llevaban consigo, por ejemplo, que llevamos a los niños a terreno. Y fueron experiencias que fueron enriqueciendo y que han ido permitiendo además que muchos de nuestros estudiantes permitan aprender de la ciencia de una manera distinta, porque hablamos no solamente de un laboratorio, sino que hablamos, como siempre nos han dicho, del laboratorio natural. Entonces, incluso yo terminé llevando a mis hijos, iban mis hijos, durante un tiempo también fui encargada de un taller del campamento de verano, fuimos como 3 años encargados y trabajamos con los más pequeños, con los explorines. Entonces me he desarrollado desde distintas áreas, la verdad es que no pierdo el interés, me ha permitido crecer profesionalmente, pero también poder conocer gente que ha sido súper importante desde el punto de vista profesional y personal para mi vida. A lo largo de este extenso viaje, el proyecto Explora Magallanes ha alcanzado hitos significativos. Uno de los más destacados es el Campamento Científico Escolar, un espacio que ha unido a cientos de niños, niñas y adolescentes en torno a las ciencias y el arte. Durante sus vacaciones de invierno y verano, estos jóvenes han disfrutado de una experiencia única, forjando nuevas amistades y descubriendo aprendizajes inolvidables. Siento que una de las cosas más fundamentales que hicimos fueron los campamentos científicos. Yo me recuerdo que el primer campamento nos costó llegar a 100 personas que participaron, eran menos, eran como 60 personas porque vinieron de Porvenir, porque lo alojamos. Los primeros campamentos los alojamos
en el pensionado. Y entonces, como diera lugar con saco de dormir y todo, pero fue un trabajo muy lindo, que tanto los jefes de taller, que eran los líderes, profesores de la universidad, como los estudiantes, les costó mucho y fue muy emocionante la despedida, no querían irse. Y una semana interna, y nosotros que éramos los dirigentes que teníamos que estar a las 7 de la mañana en pie, y nos acostamos a las 2 de la mañana, nosotros estábamos felices de que terminara el campamento, pero ellos estaban terriblemente tristes porque esto se acababa. Eso lo hicimos varios años, cuando ya se creció. Me acuerdo que alojamos en la Casa de Retiro Juan Pablo II, y esto fue creciendo hasta que al final dijimos, no, en realidad no lo podemos hacer, y también por lo que es cuidar de los niños y de su sueño y su descanso. Entonces lo hicimos abierto. Y allí en los últimos dos campamentos participaron 600 personas, 600 niños. Y recibirlos en la mañana, cada jefe de taller ahí en el patio cubierto con un cartel diciendo aquí estamos los que son de geología. Gente que nos ayudó desde Santiago, por ejemplo, fueron estudiantes del doctorado de química y farmacia a hacer un taller. Entonces, esos hitos de recibir la colaboración así natural, son hechos que a uno la marcan. Hicimos el primer congreso científico escolar. Y esa idea, que nació aquí en Magallanes, se expandió al país. Y justamente donde encontraron que la idea es tan buena, hoy en día se hace el Congreso Científico Escolar a nivel nacional y participan primero en las regiones y después a nivel nacional. También hicimos las primeras ferias científicas. Y eso también era una manera de que los estudiantes muestren en los stands sus trabajos, sus investigaciones, guiados siempre por colegas de la universidad, científicos, y entonces que puedan ser visitados por otros estudiantes de otros colegios y también sus familias. Y entonces es la manera, como dije antes, de llevar la ciencia a todos los hogares. Hacíamos el taller La geología que nos rodea. Y por supuesto, el principal anzuelo que tenía ese taller era la salida a terreno, tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales. Los 30 cupos que disponíamos en Punta Arenas se llenaban rápidamente. Y teníamos clases teóricas con muestras de roca, fósiles, minerales, y la salida a terreno, que en cada uno de estos talleres eran 3. La primera en el cajón del río Las Minas, donde podíamos observar las rocas del terciario con los fósiles a la vista. Nos íbamos después a Puerto de Hambre, rocas más antiguas de la cuenca de Magallanes, del Cretácico, el tiempo de los dinos, también con muestras claras de actividad biológica de aquellos tiempos. Y culminábamos con la tercera excursión, que comenzaba en Parque del Río Chabunco, donde observábamos las evidencias de los glaciares del tiempo no tan lejano, lo cual también se observaba en Cabeza del Mar con los drumlin, morrenas, bloques erráticos, etc. Y terminamos esa jornada con el extraordinario campo volcánico de Paliaique, un paseo por la luna. La verdad que lo disfrutaba yo tanto como los estudiantes. Deben haber pasado unos 500 estudiantes en todos esos años, que terminé el 2021 en pandemia con un curso online, que obviamente no es lo mismo. ¿Ya? En cuanto a Natales, también hicimos un par de cursos por allá, un par de talleres, y ahí la salida a terreno eran a Sierra Dorotea para ver el terciario y el Cretácico, también con fósiles a la vista. Después cambiábamos de ambiente, nos íbamos al cuello volcánico de Morro Chico, ¿ya? Viendo ahí basaltos columnares y un bosquecillo que creció posteriormente, muy, muy interesante. Buscando una continuidad en el desarrollo del proyecto, al jubilar de la universidad, Margarita Garrido
asume el cargo de directora del PAR Explora Magallanes la docente Claudia Salinas. Fue una reunión bien especial en realidad porque la Maggi dijo no tengo que ir a hablar contigo y llamó a mi jefa también de la época, que era Valeria Scavini, la directora del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícola, y me propuso y le propuso a mi jefa, digamos, que me hiciera cargo del Explora, y yo quedé así como, ¿yo? Ya habíamos trabajado con Margarita en el Día de la Fascinación con las Plantas, ella nos ayudaba en la convocatoria de los establecimientos educacionales para este taller que teníamos en agronomía, y la verdad es que fue una sorpresa, pero también es un gran desafío, porque era y es un proyecto, digamos, que tiene mucha data en la institución, que es reconocido por la comunidad educativa, y era un desafío tremendo poder llegar al nivel que tenía Margarita, porque trabajaba con muchos establecimientos educacionales. Esa no era mi área de expertise tampoco, estaba muy alejada de la educación escolar, entonces también me ponía a prueba de cómo yo podía gestionar algunas acciones. Y mi primera actividad en el Explora fue organizar la Semana Nacional de la Ciencia en la plaza. Fue la primera actividad que hice con ayuda de las 2 o 3 personas que éramos el equipo en esa época, y logramos tener a más de 15 instituciones en la plaza y más de 1000 niños en esta actividad. Yo creo que esa fue la primera gran actividad que estuvo a mi cargo. Reconociendo la importancia de la educación parvularia, el proyecto ha incluido actividades desde sus inicios para promover la comprensión del entorno. Inicialmente a través de charlas, talleres y el kit Tus competencias en ciencias, TCC, y en la actualidad con el programa de indagación para las primeras edades, PIPE. Este último fortalece las competencias de los equipos pedagógicos, permitiéndoles implementar efectivamente estas actividades en el aula. Otro hito destacado es la implementación de los campamentos docentes Exploraba, una innovadora instancia de formación para equipos pedagógicos. En estos campamentos, los participantes tienen la oportunidad de fortalecer redes de colaboración, compartir experiencias y reforzar sus competencias pedagógicas. Desde que llegué a vivir a la región de Magallanes, ingresé al tiro al programa PIPE, donde ya llevo 5 años participando. He estado en 2 campamentos de Explora y este último año utilicé el instrumento Explora tu Ciencia para un taller de compostaje que le sirvió a todos los estudiantes de la escuela. Explora cumple con el objetivo de entregarnos a las educadoras y a los docentes herramientas y habilidades para la enseñanza de la ciencia en aula, y también nos ayuda a formar redes de apoyo, como ha sido mi caso con educadoras y docentes de las diferentes áreas de toda la región. La investigación escolar ha sido un eje fundamental del proyecto Explora. A través del instrumento de investigación e innovación escolar, cientos de equipos compuestos por escolares y docentes han planteado sus inquietudes territoriales, aplicando el método científico para abordarlas y explorar soluciones. Estos proyectos tienen la oportunidad de presentar sus resultados en los congresos regionales Explora, donde los estudiantes pueden compartir sus experiencias y presentar sus investigaciones ante sus pares y un panel de expertos. Los proyectos que destacan en estos congresos son seleccionados para el Congreso Nacional Explora, un evento que celebra a proyectos de todo el país, reconociendo el esfuerzo y la creatividad de nuestras futuras generaciones. Yo partí en el Explora en la escuela Bernardo Higgins a los 12 años. Ahí tuve una profesora, una buena mentora que estuvo siempre ahí presente y como inculcándonos este mundo de la ciencia. Ahí conocí el Explora, empecé a desarrollar proyectos y en el transcurso de los años el haber participado en Explora me ayudó mucho a lo que es como mi crecimiento personal, a desenvolverme, a generar este gusto por saber más, por querer conocer más o acercarme a la ciencia. Y también esto igual tuvo como repercusiones positivas a lo que es hoy en día, que a partir de que me acerqué a la ciencia, estudié una carrera científica, hoy día ya terminé, y también dentro de esto mismo, dentro del Explora, tuve la oportunidad de acceder a un cupo que se llama Explora UNESCO también, que postulé a los 18 años cuando salí de la educación media, con el cual yo pude entrar a la universidad. Explora para mí fue como una escapatoria de muchas cosas cuando era pequeña.
y me enseñó harto, cosas que normalmente en clases tú no aprendes, porque te centras en un solo tema en vez de varios. También tuve oportunidades de ir a muchos lugares como Porvenir, Natales e incluso Santiago. En Santiago fue muy bonita la experiencia y la agrupación en sí Explora, todos fueron muy amables en ese sentido, porque igual uno, lejos igual de lo que normalmente conoce, es una experiencia rara y da miedo cuando uno es pequeño. En la actualidad, la actividad regional Explora tu Ciencia busca generar espacios teórico-prácticos en torno a inquietudes científicas de niños, niñas y adolescentes, logrando abarcar la mayor cantidad de territorio implementando charlas, talleres o salidas pedagógicas. Paralelamente a las actividades, el proyecto Explora Magallanes ha creado diferentes productos de comunicación científica, como libros, infografías, videos, podcasts y juegos de mesa, los que en la actualidad siguen acercando las ciencias a las comunidades educativas. Pero, ¿qué ha aportado el Parexplora Magallanes a niños, niñas y adolescentes que hoy son profesionales y que fueron parte de este proyecto? Participé de Explora cuando estaba en séptimo y octavo básico en el Liceo San José. Las primeras jornadas en Porvenir me tocó viajar 2 años, 2000-2001. Primero era la primera experiencia fuera de la casa, entonces era una aventura cruzar el estrecho, pero por sobre todo el conocer a otros estudiantes que hacíamos ciencia, el saber compartir con otros, el poder expresar ideas y lo que uno puede construir de conocimiento con otras personas, y por sobre todo el que el trabajo bien hecho tiene una recompensa, que justamente es ver a otra persona aprender de lo que uno aprendió, y también el poder llevar a la práctica cosas que a veces quedan en la teoría, pero que científicos antes lograron hacer y ahora podemos hacer nosotros, las nuevas generaciones. Quizás ahí comenzó mi gusto por la educación, que ahora ejerzo actualmente. Gracias al haber participado en el programa Explora, yo me pude dar cuenta de qué era lo que yo quería hacer, a qué me quería dedicar, porque siempre tuve un interés por la flora y la fauna, pero quizás uno cuando es niño no se da cuenta, te gusta, pero no sabes de que te puedes dedicar a hacer eso. Y yo creo que el Explora me ayudó a impulsarme, a decidirme a estudiar la ciencia, a no tener miedo a dedicarme a ser científica. Así es que siento que eso fue algo muy, muy bonito del Explora, y todavía tengo amigos de esos años, hace ya tantos años, y todavía nos seguimos encontrando con jóvenes que participaron en ese primer taller. El proyecto que yo llevé a cabo fue de lupinos. Fue los distintos tipos de abonos. No recuerdo muy bien porque fue hace años, pero fue la primera vez que yo había viajado en avión. Entonces fue como nervios, ganas, fueron muchas emociones al mismo tiempo, pero aprendí muchas cosas de gente nueva incluso, que no esperaba conocer tampoco. Los monitores creo que eran muy amables, igual ellos me aconsejaron igual en varias partes, como por ejemplo mi postura, el cómo hablar, el cómo tratar al público en general. Entonces aprendí muchas cosas de eso. El proyecto asociativo regional Explora Magallanes buscará continuar fortaleciendo las competencias científicas y tecnológicas de las comunidades educativas de nuestra región, incentivando a más generaciones a descubrir y mejorar su entorno, teniendo un claro objetivo: la ciencia nos cambia la vida. Tenemos montones de ejemplos de niños que partieron en este Explora y que pensaron en grande. Y también gente que ha trabajado en Explora, que trabajó y que ahí, como cuando eran estudiantes y ganaban una miseria por trabajar en el Explora, pero que les sirvió para su formación como trabajo, como qué hacer, cómo organizar, cómo plantearse las cosas y cómo seguir adelante, cómo ganarse la vida mientras son estudiantes universitarios. Verdaderamente la comunidad de Explora es una comunidad donde tú aprendes no solamente ciencia, sino que también aprendes cómo organizar, trabajar en Explora y
interesante y es bueno para ustedes, para cada uno, no solamente para los niños, sino para ustedes mismos también. Es una oportunidad no solo para conocer de la ciencia, la cultura y la tecnología que está presente en la región, sino que también para adquirir habilidades para la vida. ¿Ya? Yo siempre digo que el Explora no es para que yo me convierta en un científico, o sea, si lo eres, perfecto, pero nosotros queremos que conozcan diversidad de temas, que aprendan a informarse, a buscar fuentes fidedignas del material que a ellos les interese y que se creen su propia opinión, porque alguien informado puede elegir de mejor manera en el futuro. El año 2022 pudimos excavar a la primera ictiosauria completa de Chile, que se llama Fiona. Es una hembra, está preñada, tiene un bebé en su interior que está acá con nosotros acompañándonos. Entonces, esto no queda solo conmigo, esto es un trabajo que va a seguir más adelante y necesitamos a jóvenes que sigan este trabajo, que se entusiasmen. Entonces, es muy importante el trabajo que realiza Explora en las escuelas con los niños y los jóvenes para la transmisión de la ciencia y la tecnología. Un primer mensaje a los colegas: atrévanse a generar espacio en sus telecentros educacionales, y porque los niños, niñas y jóvenes participan. Si uno le da el espacio, lo hacen muy bien, y por supuesto que nosotros podamos permitir que la curiosidad y la creatividad de los chicos y chicas se desarrolle en estos lugares. Así que a todos los niños y niñas que estén pensando si sumarse o no a los clubes científicos en su establecimiento, especialmente en Explora, háganlo, porque es una experiencia que no se olvida y es un aprendizaje para toda la vida.